hermanas y hermanas, Dios les bendiga en esta preciosa tarde una vez más. Noche estamos con ustedes en una nueva transmisión de nuestro Ministerio de Mujeres Débora, de nuestra iglesia. Hoy queremos llegar hasta sus hogares como cada 8 días, llevando una palabra de fortaleza, una palabra de poder, de ánimo, una palabra que va a transformar tu vida. Amén. Hoy vamos a hablar de una mujer que muchas veces poco mencionamos. Vamos a estar hablando de esas mujeres de fe que están allí en su casa y están pidiendo algo al Señor. Amén. Así que hoy vamos a adorar a nuestro Dios un momento, vamos a darle gracias. Hoy nos acompaña nuestra hermana Lina y ella las va a saludar en esta hora. Hola hermanas, espero que sean ustedes bendecidas allí en el lugar donde se encuentran y que a través de la palabra del Señor hoy nos redarguya, nos ministre y nos edifique muchísimo. Dios les bendiga. Amén. Así que disponga su vida, vamos a adorar al Señor. Padre Celestial, en esta preciosa noche te damos muchas gracias, mi Rey, porque sabemos que tú estás con nosotras, que tú has sido fiel y maravillosa con cada una de nosotros, Señor. Tú nos acompañas, Señor amado, tu Espíritu Santo nos rodea, Señor amado, y creemos y confiamos que tú estás aquí, Espíritu Santo. Y en esta hora te ruego, Señor, que tú abras los cielos y ministres, Señor, Padre, sobre cada vida, cada corazón, Señor amado, que los cielos se abran a favor de esas mujeres, Señor, que nos miran a través de las redes sociales, Señor. Padre Celestial, yo las bendigo y declaro que en esta tarde, en esta noche estás con nosotras, Señor amado, que tú vienes, Señor amado, Padre, como una lluvia apacible, Señor, que tu presencia llena nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias, Espíritu Santo. Hoy queremos, Señor, entregarte toda nuestra adoración. Por eso te rogamos, ven Espíritu, ven a nuestra vida, porque necesitamos más de ti, Señor. Toma el control de nuestras vidas, toma el control, Señor, de nuestras situaciones. Padre Celestial, que en esta hora tu gloria nos envuelva, Señor. Sabemos que en ti, Señor, somos más que vencedores, que en tu presencia, Señor, Padre Celestial, podremos lograr todo aquello, Señor, con el cual tú nos has mandado, Señor, el propósito que tú nos has dado, Señor, en esta tierra. Solo en ti, Padre Celestial, podemos cumplirlo. Por eso en esta hora te ruego, Señor, abre los cielos, Señor. Nos hace falta tu dirección, Señor amado. Desciende, Señor, allí en cada vida, Señor. Ministra los corazones, ministra a aquellas mujeres, Señor amado, en esta hora que tienen diferentes situaciones, Señor, en sus hogares, con sus hijos, con sus esposos. En esta hora, Señor, quebranta las vidas, quebranta los corazones, Señor. Te ruego que en esta hora, Espíritu Santo, tu sangre nos envuelva, Señor. Tu preciosa sangre, Señor, esté sobre nuestras vidas, Señor amado, para levantarnos, Señor, para llevarnos, Señor, más allá de lo que podemos imaginar. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, te rogamos que tú nos devuelvas, Señor, la unción, el poder, Señor. Que hoy tú nos levantes, Señor, como esas mujeres de fe, como esas mujeres, Señor, que agradan tu corazón, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos los cielos abiertos, Señor, para cada mujer, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo declaro que hoy se levantan mujeres de fe, mujeres guerreras, Espíritu Santo, mujeres que quieren pelear la buena batalla, Espíritu Santo. Que caiga tu lluvia sobre cada vida, Señor, sobre cada corazón, sobre cada hogar, Espíritu Santo. En esta hora, Señor, te damos gracias a ti, mi Rey. Te exaltamos y glorificamos tu nombre.
Hoy declaro que tu gloria está en este lugar, en cada vida, Señor, que nos miran a través de las redes sociales, Espíritu Santo. Cada mujer que está allí, Señor, Padre, delante de tu presencia, te ruego que tú la ministres, Señor. Que tú, Señor amado, traigas nuevas fuerzas, traigas consuelo, traigas, Señor, sanidad a sus cuerpos. En el nombre de Jesús lo declaramos en esta hora, por el poder de tu sangre, mi Rey. Muchísimas gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Sé que estás en este lugar, Señor, y en las casas de cada una de mis hermanas, en sus trabajos, tal vez en su medio de transporte, desde donde nos escuche. Sé que tú estás con nosotros en el nombre de Jesús, mi Rey amado. Amén y amén. Amadas hermanas, espero que ustedes estén bien. Hoy queremos hablar un tema muy especial que Dios nos ha dado. Se llama la mujer que se apoya en la fidelidad a Dios. Amén. La fidelidad de Dios. Sabemos que Dios es fiel con nosotros. Así nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y quiero que usted hoy abra su Biblia allí en su hogar donde se encuentre, y vamos a leer el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 11. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Es una palabra que muchas veces la hemos leído, pero no hemos detallado lo que Dios quiere hablarnos a través de este pasaje. Hemos visto a lo largo de la historia de la Biblia mujeres, conocemos mujeres que han sido mujeres guerreras, mujeres de fe, mujeres que han amado, han sido fieles al Señor, que han salido adelante con la ayuda y la mano poderosa del Señor. Amén. Y hoy queremos hablar de una mujer que, aún viendo que no era posible lo que le estaban diciendo terrenalmente, ella confiaba en la fidelidad de aquel que le estaba prometiendo. Esa mujer es Sara. Amén. Dice la palabra de Dios que ella confió en el Señor. Ella confió en la palabra que Dios le había dado a su esposo, creyendo que Dios iba a cumplir lo que él estaba diciendo. Y dice allí en el libro de Hebreos que ella recibió fuerza. Amén. Eso es lo que pasa cuando nosotros confiamos en Dios, que aunque muchas veces no hay ninguna fuerza, Dios nos da las fuerzas, Dios nos da el poder para nosotras estar en la presencia de Dios y fortalecernos ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Muchas de nosotras tenemos problemas, situaciones, y hay peticiones delante del Señor en nuestro corazón, y muchas veces pensamos que Dios no nos escucha, o tal vez pensamos que Dios se tarda en sus promesas, y muchas veces también nuestra incredulidad no nos permite ver que para Dios no es nada imposible. Amén. Pero Sara, aunque veía la situación por la que estaba pasando, ella creía que era fiel aquel que lo estaba prometiendo. Amén. Gloria a Dios. Dice que Sara fue sumisa a la voz de su esposo. Cuando nosotros somos fieles a Dios y conocemos a Dios, somos obedientes, somos mujeres obedientes. Y de Sara habla la palabra de Dios como una mujer que fue sumisa. Cuando Dios habla a Abraham en Génesis capítulo 11, versículo 31,
Dice la palabra de Dios que el padre de Abraham coge a su sobrino, a Sara, y se van de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios les prometió. La Biblia en ningún momento habla de que Sara puso alguna objeción. Ella fue sumisa porque ella sabía que Dios era el que direccionaba la vida de Abraham. Amén. Sara reconocía la autoridad de su esposo Abraham. Él recibió un mandato de salir de la tierra natal a una tierra desconocida, y Sara fue con él creyendo a lo que Dios había hablado a Abraham, sabiendo que si él lo había dicho, él lo había prometido, que iba a estar con ellos, y ellos iban a estar seguros, si fueran a estar en una tierra extraña, en una tierra donde iban a ser extranjeros. Amén. Cuando nosotros, muchas de nosotras, tal vez no estamos en el lugar donde nacimos, sabemos cuán difíciles son los cambios para cada una de nosotras, cuando Dios de pronto nos pone en lugares que nosotras nunca imaginamos. Debemos pedirle la dirección a Dios, pero no se asusten al cambio. Debemos estar preparadas para cuando Dios nos direcciona a algo nuevo. Y tal vez muchas de las mujeres que nos están mirando están en lugares donde nunca pensaron, pero si Dios te puso ahí es porque Él tiene un propósito. No debemos reprocharle al Señor, no debemos tal vez hacernos muchas preguntas, porque Dios es fiel. Dios todo lo hace con un propósito. En ningún momento Dios hace cosas en nuestra vida para mal. Todo tiene un propósito para cada una de nosotras, y Él siempre obra conforme su voluntad, guiándonos hacia el propósito, hacia el cumplimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotras. Amén. Así que Sara confiaba en la autoridad que Dios le había dado a su esposo Abraham. Sara también tenía confianza en la voz de Dios. Ella vio que Dios le habló a Abraham y ella puso su confianza en Dios. Ella sabía que Él no los iba a dejar solos, y así caminaron hacia esta nueva tierra, sabiendo que si Dios ya había dado una promesa, Él la iba a cumplir. Amén. Así que nuestra hermana Lina nos va a contar que Sara también reconocía que su esposo era un hombre y un varón de Dios. Amén, amén. Dice este punto que es muy importante, dice: cuán importante es la posición de un hombre en relación a su hogar. La fe, la confianza que éste tenga impactará la vida de toda su familia. Sabemos que cuando un hombre es guiado por la voz de Dios, es direccionado por la voz de Dios y por la voz del Espíritu Santo, podemos tener la confianza. Y yo creo que eso llevó a Sara a tener una seguridad de poderse sujetar, de poder estar sumisa, porque sabía que tenía una gran confianza, porque su esposo estaba confiando en nada más y nadie menos que en Dios, y era la voz del Todopoderoso. Y como lo decías ahorita, Dios nunca nos va a direccionar o a guiar hacia algo que nos va a llevar al mal o a la perdición, sino al contrario, a la bendición. Entonces esa parte es muy importante, porque al él estar alineado a la voluntad y a la voz de Dios, eso le daba a ella esa confianza y esa certeza para sujetarse, para ser sumisa a su esposo. Amén. Amén. También debemos hablar de aquellas mujeres que no tienen un esposo, que tal vez son madres solteras o aún no se han casado. Debemos entender a aquellas mujeres que nuestra cabeza es Jesucristo y que Él es el que nos está guiando. Amén. Amén, amén, así es. Es muy importante que reconozcamos que sin Dios no podemos hacer nada. Amén. Y que aprendamos a sujetarnos y a someternos a la voluntad y a la voz de Él.
para poder así ser guiados hacia su voluntad, que siempre va a ser buena, agradable y perfectamente. Amén. Dice, para los hijos es un desafío también ser sensibles y sumisos a la voz de Dios y de sus padres. Sabemos que es algo que Dios trata fuertemente en nuestros hijos, porque les cuesta muchas veces obedecer lo que les decimos y quieren hacer su voluntad, a lo que a ellos les parece. Pero Dios está ahí trabajando en ellos para que ellos aprendan a oír la voz de Dios y la voz de sus padres, porque así van a tener esa bendición que Dios quiere para ellos, porque sabemos que la obediencia trae muchísima bendición para nuestra vida. Amén. Debemos en este punto de los hijos, de nuestros hijos, cuando nosotras obedecemos la voz de Dios y creemos a ese Dios fiel, amén, nuestros hijos también van a ver en nosotras la obediencia que tenemos hacia Dios, amén. Exactamente. Somos el espejo de ellos. Nosotras las mujeres somos más sensibles a la voz de Dios y nuestros hijos pueden darse cuenta de eso, de que cuando ellos nos ven orando, nos ven buscando al Señor, de que ellos ven que nosotros buscamos la guianza de Dios, entonces ellos van a hacer lo mismo, ellos van a tomar nuestro ejemplo. Por eso siempre debemos, nosotros las mujeres que tenemos hijos, debemos siempre dejarnos guiar por el Señor, porque así nuestros hijos en este momento, tal vez unos están pequeños, otros están apartados de las cosas de Dios, pero por el ejemplo y la promesa que hay en nuestra vida, Dios a sí mismo los va a direccionar a ellos. Amén. Amén, hermana Lina. Amén, amén. Es muy importante ser ese ejemplo para ellos y darles el testimonio. Amén. El testimonio de la grandeza de Dios en nuestra vida. Y como lo decías ahorita, si ellos nos ven buscando la presencia de Dios, les estamos dando a entender que sin Dios no somos nada. ¿Sí? Amén. Fue reconocida por Dios como una princesa. Yo quiero que me acompañen un momento a Génesis 17, el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré en ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Amén. Dios la llamó a ella, que era una princesa, ¿cierto? Fue reconocida por Dios como una princesa. Aquí vemos que ella le estaban dando una promesa de que iba a ser madre de multitudes, Amén. incluso de reyes. Entonces fue una promesa muy hermosa de parte de Dios y Dios la llamó su princesa. ¿Princesa por qué? Porque escuchó la voz de Dios y porque creyó. Y creyó sin verlo, porque sabemos que fueron 25 años de espera, pero fiel es Dios. Fiel fue el que lo prometió y ella sabía que lo iba a cumplir. Dios puso a Sara en una posición que muchas veces nosotras las mujeres ignoramos, pero Dios le dio una posición a Sara que es envidiable, pero de mucha responsabilidad, porque ella fue fiel a la fe, que aún sin ver lo que iba a pasar, ella creía en Dios que iba a pasar. Amén. Su fe estaba puesta y aferrada a Dios. Amén. Así por eso cada una de nosotras siempre tenemos muchísimas situaciones. Muchas veces nuestra fe fueron 25 años donde ya se había perdido la costumbre de las mujeres, donde ya Sara era anciana, donde su esposo era un anciano, su esposo no tenía fuerzas, pero ella creía en aquel que lo había dicho. Y eso nos pasa a nosotras en nuestros hogares. Conozco mujeres que llevan 25, 30 años esperando un milagro de su esposo, mujeres que llevan años esperando que sus hijos cambien. Bueno, mujeres que han tenido de pronto un yugo de alguna enfermedad y
y están ahí sufriendo y ven que no hay respuesta, ven que no encuentran como esa salida. Déjeme decirle, hermana Lina y amada mujer que nos está escuchando, nos está viendo, Dios no retarda sus promesas. Si Dios puso en nosotros una promesa y un propósito, el enemigo podrá ponerte las trampas, podrá ponerte la enfermedad, podrá ponerte la incredulidad, pero si nuestra fe se fortalece, y dice la palabra de Dios que si nuestro escudo es la fe, pues con él podemos apagar todos esos dardos, todas esas trampas que el enemigo nos envía para hacernos menguar en nuestra fe. Si nosotros usamos las armas que Dios nos ha dado, entonces podremos ver la respuesta de Dios así como lo vio Sara. Amén. Amén, amén. Es impresionante esa parte que decías, porque sí, yo creo que en el momento en el que Sara recibió la promesa, ella la creyó, pero durante esos 25 años tuvo que haber pasado por mucho dolor, tribulación, angustia. De pronto se desesperó, de pronto, como decías ahorita, tuvo incredulidad en su corazón porque no veía que la promesa llegaba, pero era la forma de Dios moldear su fe. Dice la palabra de Dios que Dios tiene que probar nuestra fe. Amén. Tiene que probar que realmente nosotros le creemos a Él y confiamos en Él. Y es necesario esos momentos para nosotros poder aferrarnos de la mano de Dios y saber que definitivamente sin Él no somos nada. Amén, amén. Y como nos lo decía nuestro pastor en algún momento, que cuando lleguen esos momentos de dificultad, en esos momentos en los que nos tambalea la vida, siempre nos aferremos de la promesa de Dios, porque sabemos que la fidelidad de Dios y las promesas de Dios siempre van a ser sí y amén para nosotros. Amén, Amén. gloria al Señor. Todo eso sucedió porque ella estaba aferrada a Dios. Amén. Su fe siempre se aferró al Señor. Y la palabra de Dios dice que su esterilidad, ella sabía que no podía tener hijos. En ese tiempo, pues ellos se comprometían desde muy jóvenes. Entonces no solamente fueron 25 años que esperaron la promesa. Dios les habló a ellos y esperaron 25 años, pero antes de eso había una esterilidad en Sara, que me imagino, creo yo, que desde que se comprometió con Abraham estaba anhelando tener su descendencia, porque en aquel tiempo era muy vergonzoso para una mujer el no poder tener hijos. Pero más sin embargo, todos sus años esperando un hijo y nunca pasó, esto no la limitó a ella a no aferrarse a lo que Dios había dicho. Amén. Por eso el versículo que leíamos allí en Hebreos 11 dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Entonces podemos ver que ella, su fe no la limitó, su esterilidad, sino que su fe la fortaleció, creyendo que era fiel a aquel que lo había dicho. Amén. Amén. Mira lo que dice este punto: tenía limitantes, pero reconocía la grandeza del Señor. Amén. Siempre vamos a tener algún limitante en nuestra vida. No sabemos cuál sea su limitante, mi hermano, pero tenemos que siempre confiar y creer que Dios es más grande que cualquier adversidad que tengamos en la vida, y que para Dios no hay nada imposible, porque creemos en un Dios que todo lo puede, que hace cosas grandes, poderosas y maravillosas, y que para Él nada es imposible. Entonces debemos depositar esa confianza y esa fe solamente en el Señor. Amén. Muchas veces dice la Biblia que ella no podía dar a luz. Amén. Pero ella era estéril, pero ella sabía que Dios podía darle fertilidad. Muchas veces a nosotras nos pasa así. Nos vemos estancadas en ciertas áreas de nuestra vida. No sé, de pronto usted, amada hermana que nos escucha,
que nos está viendo se siente estancada de alguna forma, de alguna manera, usted ve que está estancada, que como que no florece, como que se siente estéril. Amén. Tal vez hay alguna mujer que nos está viendo que literalmente no tiene sus hijos porque hay una esterilidad, porque hay un problema en su matriz. La Biblia dice que Sara, ella se aferró a aquel que le había dado la promesa, y ella creía que así ella fuera estéril, Dios podía quitar la esterilidad y hacer que ella fuera fértil, y así sucedió. Así que hoy, amada mujer que nos escucha, puedes tener la confianza en Dios, que mientras tú estés aferrada a la fe de Dios, entonces Él va a hacer que cualquier cosa que esté fértil, que esté estéril en tu vida, hoy nazca una fertilidad. Amén. Amén. Y quedes embarazada del propósito de Dios. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. La fe es y será el fundamento para toda mujer, niño, joven, hombre, anciano. Para todos nosotros, siempre esa fe es la que nos va a mantener en pie delante de Dios. Amén. Porque sabemos que Dios es muy fiel y nunca nos va a soltar, sin importar la circunstancia adversa que estemos viviendo. Amén. Ahí siempre va a estar la mano de Dios sosteniéndonos, y debemos confiar en Él. Que si muchas veces de verdad tenemos momentos tan difíciles en la vida, es porque Dios nos está enseñando a que debemos aprender a confiar y a depender de Él. Amén, así es. Debemos tener nuestra fe fundamentada en Cristo. Amén. Debemos permitir que nuestra vida esté fundamentada en la fe. No podemos caminar. Nosotros las mujeres a veces somos de mucho doble ánimo. Amén. No sé si es por el cambio hormonal que sucede en nuestras vidas, pero un día amanecemos con mucha fe, positivas, creyendo, pero hay días en que viene como la tristeza, la desolación, como que no vemos la respuesta, y nuestro ánimo desmejora, y uno llega y bueno, todas esas cosas. Pero ahí, en esos momentos, es donde debemos fortalecer nuestra fe. Es donde más debemos creer. Así no veamos respuesta. Ellos estuvieron 25 años con su esposo, esperando ver algo que era imposible para los hombres, pero ellos sabían que para Dios no había nada imposible. Amén. Amén. Entonces, ellos fundamentaron su vida en la fe de lo que Dios les había hablado, y eso es lo que nosotras debemos hacer. Tener fe a pesar de creer. Es necesario creer para que cuando nosotros activemos nuestra fe, el propósito se haga real en nuestra vida. Sabemos que la fe sin obra es muerta. Amén. No es que yo tenga fe y me siento a esperar, no. Debemos emprender nuestro camino. Ellos, dice la palabra de Dios, que Abraham conoció a Sara. Si Abraham no va hasta donde Sara, pues nunca hubiera habido un alumbramiento. Por eso nosotras debemos acercarnos al propósito de Dios. Debemos caminar hacia el propósito de Dios. No podemos estar. Yo sé que a muchas nos da miedo, nos da temor, porque el enemigo siempre trae cosas a nuestra vida, que usted no puede, que usted no sirve, que usted está para estar en la cocina, porque eso es lo que el enemigo siempre nos pone a nosotras como mujeres. Amén. Pero hoy es la hora de mostrarle al enemigo que sí podemos, que así como Dios levantó muchas mujeres de guerra, y ellas, a pesar de las circunstancias, caminaron en el propósito de Dios, y Dios mismo así obró en sus vidas. Amén. Así cada una de nosotras debemos caminar creyendo hacia el propósito del Señor. Amén. Amén, amén. Usted y yo podemos disfrutar de los milagros de Dios si tan solo nos apoyamos en su fidelidad. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible.
en uno de los evangelios, y también dice que si creemos, veremos la gloria de Dios. Amén. Tenemos que apoyar nuestra fe, fundamentarla en el Señor Jesús y en su fidelidad. Amén. Amén, amén. Podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Muchas veces escuchamos de mujeres que dicen, cuentan muchos testimonios y nosotras decimos, pero a mí ¿por qué no me pasa? Es que yo veo milagros, no, los milagros son para aquellos que creen. Amén. Y si Dios nos ha dado a nosotros fe, entonces podemos creer que Dios puede hacer cosas grandes. Es hora de que veamos el milagro en nosotros. Y muchas veces estamos estancados o estancadas, es porque nuestra fe ha menguado, nuestra fe está decreciendo. El enemigo quiere eso, porque cuando una mujer se levanta, y conocemos muchas mujeres que se han levantado en fe y le han creído a Dios, y hemos visto milagros grandes. Hemos visto cómo Dios ha movido este planeta por las manos de las mujeres guerreras. A través de la Biblia conocemos a Débora, que ella fue a la guerra a pelear. Ella no se quedó allí sentada debajo de su palma allá en la montaña, no, ella fue y peleó, ella salió y batalló. Esther, una mujer de fe, sabiendo que podía morirse al presentarse al rey. Si no hallaba esa gracia delante de él, podía morirse, podían matarlas, pero ella creyó en Dios y creyó que Dios se había escuchado su oración y la del pueblo, porque había un pueblo que estaba unido orando. Y eso muchas veces lo que nos pasa a nosotras, que no vemos los milagros por falta de oración. Amén. Porque antes de salir al campo de batalla o presentarnos ante cualquier situación, siempre debemos estar en oración. Amén. Esther fue y se presentó, pero antes hubo un pueblo que hizo con ella ayuno durante todo un día. ¿Para qué? Hubo una humillación delante de Dios, para que hallara gracia delante del rey y así poder salvar a su pueblo. Amén. Así nosotras, hermana y hermanas que nos escuchan, debemos buscar a Dios. Amén. Amén. Porque nuestra fe puede estar fortalecida, pero si no hay una búsqueda del Señor, pues va a ser difícil que la fe se ponga en práctica, se active exactamente. Va a ser muy difícil que la fe la activa la oración. Amén. Es que la palabra de Dios es clara cuando dice que la fe sin obras es muerta. Es muerta. Amén. Entonces debemos fundamentar nuestra fe en aquel que es fiel con nosotros. Amén. Que aunque muchas veces nosotros somos infieles con Él, Él permanece fiel con nosotros. Amén. Así que si de pronto en esta tarde ese es su caso, de pronto usted que nos escuche está pasando por una situación de esperando un propósito, tienes una petición allí delante de Dios, hoy Dios quiere que tú te apoyes en Él, porque fuera de Él no somos nada. Él dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y pues si no estamos aferrados de esa vid, pues entonces no somos nada. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Necesitamos su fe como fundamento para lograr y alcanzar todos los proyectos que hay en nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, mis hermanas, esperamos que este tema haya sido de gran bendición para ustedes, como lo fue para nosotras. Les pedimos por favor que cierren sus ojos allí donde están. Vamos a orar para ser despedidas. Bendito Rey de Gloria, te queremos dar gracias por este tiempo de bendición, Señor. Gracias, bendito Rey, por hablarnos a través de tu palabra, Señor, de lo importante, Señor, oh Dios amado, que es fundamentar nuestra fe en ti, Señor, oh Dios amado, y nunca, Señor, oh Dios amado, dejar de creer en tu fidelidad, Señor, oh Dios amado, en que si tú lo has dicho, lo harás, bendito Rey.
Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecir la vida de cada una de nuestras hermanas que nos están viendo a través de esta transmisión, Señor. Sé tú glorificándote, Señor, oh Dios amado. Sé tú obrando en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, Señor. Renuévalas, bendito Rey. Llénalas con tu presencia en el nombre de Jesús, mi Rey. Gracias, precioso Señor, por este tiempo de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amadas hermanas, esperamos que esta transmisión haya sido de mucha bendición para cada una de ustedes y la esperamos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la noche, porque sé que Dios tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Dios las bendiga.